Saludos, bienvenidos al primer módulo de este taller de redacción denominado la oración. Para denominar la oración tenemos diversos conceptos, por ejemplo, la mínima unidad del aula con un sentido completo en sí misma. Entonces es un conjunto de elementos claramente definidos, que más adelante vamos a ir viendo cuáles son. En resumen, la oración entonces es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento o una idea. ¿Qué aspectos básicos de la oración? Escribir al inicio con una letra mayúscula y al final colocar un punto. La oración está compuesta por dos elementos básicos, sujeto y predicado. Bueno, el sujeto es el elemento que concuerda con el verbo del predicado en número y en género. Es de lo que se habla en la oración. Entonces, por ejemplo, pueden ser personas, animales, objetos, verbos en infinitivo, frases, entre otros. Este puede ir al inicio, puede ir en medio, puede ir al final de la oración. En cuanto a la estructura del sujeto, el núcleo del sujeto puede aparecer solo o bien ir acompañado con algunos modificadores. Por ejemplo, el corazón se mueve mucho. En este caso, su núcleo sería corazón, artículo el. Las plantas que viven en climas secos son grandes y vistosas. El núcleo sería plantas, lleva un artículo las y lleva una oración subordinada adjetiva. Por último, los primeros animales eran acuáticos. Vemos que lleva artículo que sería los, primeros es un adjetivo y animales es el núcleo de ese sujeto. El predicado. Bueno, el predicado expresa lo que se dice del sujeto. Siempre lleva un verbo conjugado, que es el núcleo de ese predicado. Por ejemplo, los niños juegan a la pelota. Los niños es el sujeto. Su núcleo sería niños. Juegan a la pelota sería el predicado, donde el núcleo del predicado sería el verbo, que concuerda en género y en número con el sujeto. Y juegan a la pelota sería todo el predicado. En cuanto a la estructura del predicado, el núcleo del predicado es un verbo en forma personal, es decir, que está conjugado. Puede estar solo o puede ir acompañado por un grupo verbal, como un atributo, un complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial o bien por un complemento agente. Veamos estos ejemplos. Carlos estudia. Está el sujeto, Carlos, y el predicado estudia. Carlos venía muy sonriente. Acá el sujeto sería Carlos y su predicado sería venía muy sonriente. El verbo, que al igual forma es el núcleo, sería venía. ¿Cómo venía? Muy sonriente. Carlos está leyendo una novela. ¿Okay? El sujeto es Carlos. Su predicado está leyendo una novela. Es un complemento directo. Ahora, para identificar un complemento directo, lo que yo tengo que hacer es preguntar qué. Por ejemplo, ¿qué está leyendo? Está leyendo una novela. Entonces, el complemento directo sería una novela. Y el núcleo está leyendo. Carlos dio un manotazo a su compañero. ¿Okay? Carlos es el sujeto. Está compuesta esta oración por un complemento directo y por un complemento indirecto. Ahora, para identificar cuáles son, ¿verdad?, esos elementos, lo que tengo que hacer es preguntarme el verbo. Primero, ¿cuál es el verbo de la oración? Dio. Okay. ¿Qué dio? Un manotazo. Entonces, un manotazo es el complemento directo. ¿A quién? A su compañero. Ese es el complemento indirecto. Para identificar un complemento indirecto, yo lo que tengo que preguntarme es ¿a quién? Complemento directo era ¿qué? Y el complemento indirecto ¿a quién? Ahora, un complemento circunstancial es aquello que describe, detalla una circunstancia.
valga la redundancia, de ahí su nombre. Por eso, un complemento circunstancial puede ser de lugar, un complemento circunstancial de tiempo, de modo, entre otros. Veamos este ejemplo. Carlos trabaja en un laboratorio, que el sujeto sería Carlos. El predicado sería trabaja en un laboratorio. Donde trabaja es el verbo. Entonces, es su núcleo. Y en donde trabaja en un laboratorio. Podemos ver entonces que esos complementos circunstanciales lo que sirven es para describir, en este caso, a dónde trabaja Carlos, en el laboratorio. Por último, veamos el ejemplo del complemento agente. Carlos fue aplaudido por sus compañeros. En este caso, está compuesto por un sujeto que sería Carlos y el predicado fue aplaudido por sus compañeros. En este caso, posee el verbo fue aplaudido. ¿Por quién? Por sus compañeros. Acá es importante señalar la pregunta porque se puede confundir con el complemento indirecto. En una es ¿a quién? Y otra es ¿por quién? Que son dos preguntas completamente distintas que permiten identificar estos grupos verbales de una mejor forma. Existe la posibilidad de oraciones que no tengan sujeto. Este tipo de oraciones se llaman oraciones impersonales. Son las que carecen de sujeto o no es importante mencionarlo. Por ejemplo, en Costa Rica llueve mucho. Para poder definir las partes de la oración entre sujeto y predicado, lo primero que yo tengo que hacer es identificar el verbo, porque de ahí depende toda su estructura. Entonces, en este caso, vemos que no hay que o quién realice la acción de llover. Por lo tanto, se deduce de que es un tipo de oración impersonal. Ahora, en Costa Rica es un complemento circunstancial del lugar, porque lo que hace es detallar el verbo, detalla o brinda características al verbo. Eso es lo que hacen los complementos circunstanciales. Mucho también es un complemento circunstancial. En este caso sería un complemento circunstancial de cantidad. Ok, vamos a realizar la primera actividad de este módulo y para ello vamos a identificar el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Ahora, ¿por qué es importante identificar estas dos partes? Porque como lo hemos visto anteriormente, para que una oración tenga un sentido completo, tiene que poseer de estos dos elementos. Si no, tenemos que reestructurar nuevamente nuestras ideas hasta que podamos construir oraciones completas e independientes de entre sí. ¿Okay? Este apartamento es muy pequeño para nosotros. ¿Okay? Primeramente, identificar el verbo, que sería es. Posteriormente, nos hacemos la pregunta, ¿qué o quién? En este caso sería este apartamento. Y el predicado, por ende, es lo restante. Entonces, es muy pequeño para nosotros, sería su predicado. Dormir bien es necesario. Bueno, en este caso tenemos como verbo es. Dormir bien sería el sujeto, porque me pregunto, ¿qué es? Bueno, dormir bien. Y es necesario sería su predicado. Me alegró mucho tu llamada el otro día. Retomando la presentación anterior sobre el sujeto, podemos identificar que el sujeto puede ir al inicio, puede ir al medio o puede ir al final de la oración. Entonces, puedo estructurar una oración con un sujeto en medio y por ende lo demás puede ir separado del predicado. Normalmente yo hago esto cuando utilizo complementos circunstanciales, ya sea de lugar, puede ir el de modo, puede ir el de cantidad al otro lado del sujeto, que no va a afectar la idea principal, sino que lo que hace es sustentar o brindar mayor detalle a este sujeto para ser más claro al momento de transferir alguna idea o algún pensamiento. Por ejemplo, me alegró mucho tu llamada el otro día. Bueno, identifico el verbo, ¿ok? Alegró. ¿Qué me alegró?
tu llamada. Tu llamada sería el sujeto. Por ende, tenemos un predicado fraccionado. Me alegró mucho, por un lado, que tiene inclusive el núcleo, que sería el verbo. Tu llamada es el sujeto. Y el otro día es un complemento circunstancial, por ende también forma parte del predicado. Vemos que acá está el predicado fraccionado. El libro que me recomendaste es demasiado caro. Okay. Primero identifico el verbo. Sería es. Ok, ¿qué es? Bueno, el libro que me recomendaste. Vemos que este sujeto es un sujeto bastante compuesto con diferentes elementos, donde el núcleo, ¿verdad?, sería el libro. Todo lo demás serían elementos que le agregan al sujeto, pero todo eso sería el sujeto. El libro que me recomendaste es demasiado caro, forma parte del predicado. Por último, ya está desordenada la casa gris de la familia. Podemos identificar entonces como verbo está desordenada. ¿Okay? El sujeto sería, entonces me hago la pregunta, ¿qué está desordenado? Bueno, la casa gris de mi familia. Entonces, en este caso, el sujeto sería la casa gris de mi familia y el predicado sería ya está desordenada. Podemos recapitular, ¿verdad?, con esta actividad que para poder identificar sujetos y predicados, lo que tengo que hacer en primera instancia es ver cuál es el verbo. Posteriormente me hago la pregunta ¿qué o quién? Y ahí identifico el sujeto. Es importante considerar que el sujeto entonces no necesariamente va a ir solo, puede ir acompañado, puede ser inclusive una frase muy extensa. Y con el predicado sería más que todo identificar qué es lo restante de la oración, porque todo lo que resta de esa oración junto con el verbo sería el predicado, ¿verdad? Importante considerar que el verbo es el núcleo del predicado y que este verbo tiene que coincidir en género y en número con el sujeto. ¿Por qué? Porque esto también se denomina como un error en el lenguaje. Muchas veces se escriben los verbos sin que coincidan con los sujetos. Y esto puede cometerse muchas veces por no saber identificar este tipo de partes en la oración. Una vez que yo ya sepa cómo hacer oraciones de una forma sencilla con estos dos elementos, ya puedo establecer oraciones simples, oraciones compuestas, ya puedo desarrollar párrafos, pero esta es la parte inicial, es todo ese sustento que me va a permitir a mí formular mis ideas, transferir eso que tengo en la mente a la forma escrita, de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque si yo tengo oraciones, lo que voy haciendo es necesariamente posterior, es ir acomodando esas oraciones para estructurar párrafos. Pero con esto ya tengo mi idea clara de cómo hago oraciones completas, independientes y con unidades sintácticas unidas. Vamos a pasar al siguiente tema, que este tema se llama clasificación de las oraciones. Con relación a las oraciones simples, son todas aquellas que cuentan con una estructura sintáctica en la que aparecen sus dos partes fáciles de identificar, es decir, sujeto y predicado. Algunos ejemplos son los siguientes. Ignacio fue al supermercado por la mañana. Verificamos el verbo, fue. ¿Quién fue? Ignacio. Todo lo demás corresponde al predicado. Fue al supermercado por la mañana temprano. Miguel compró un coche nuevo el mes pasado. Miguel es el sujeto, compró es el verbo, por ende es el núcleo y todo lo demás es el predicado. La mudanza tendrá lugar el próximo mes.
me pregunto por el verbo tendrá. ¿Qué tendrá? La mudanza. Es decir, la mudanza es el sujeto y tendrá lugar el próximo mes. Toda esa frase es el predicado. No ensucies tu habitación. Esta oración es una oración que posee un sujeto tácito. El sujeto tácito es todo aquello que se puede inferir de la oración. Estamos hablando de un tuteo. Entonces, acá se infiere que el sujeto es tú. ¿Okay? Se coloca al inicio. Tú no ensucies tu habitación. En ese caso, ensucies es el verbo y vamos a ver que el sujeto sería tú, que es un sujeto tácito, y no ensucies tu habitación, todo eso es un predicado. Por lo tanto, también es una oración impersonal, porque no posee sujeto. Las oraciones compuestas tienen más de un verbo en forma personal. Habíamos visto que la forma personal del verbo es cuando está conjugado y posee tantos predicados como verbos presentes. Las oraciones compuestas se dividen en tres: oraciones yuxtapuestas, oraciones coordinadas y oraciones subordinadas, siendo las más difíciles las últimas, porque poseen independencia una de la otra. Las oraciones yuxtapuestas son oraciones compuestas cuyas proposiciones no están unidas por ningún nexo, sino que simplemente están una junto a la otra. Por ejemplo, ganar, perder, ¿qué importa? Los verbos por sí mismos pueden formar oraciones. En este caso están separados por coma. Vamos a ver que normalmente este tipo de oraciones se separan por algún signo de puntuación. Signos de interrogación, signos de admiración, comas, puntos y comas, entre otros. Vine, vi, vencí, están separados por coma y son oraciones compuestas, yuxtapuestas. Ha llovido, coma, el suelo está mojado. Son dos oraciones que poseen independencia sintáctica entre sí y que están unidas por algún signo de puntuación. Las oraciones compuestas coordinadas son aquellas que presentan proposiciones independientes y que se unen a través de un nexo, que puede ser una conjunción de diverso tipo, dependiendo de la forma en la que yo quiero unir estas oraciones. ¿Okay? Algunas características de estas oraciones coordinadas. Se enlazan por algún conector o algún nexo gramatical. Cada una tiene un sentido completo en sí misma, es decir, una no pertenece a la otra y una no depende de la otra. Son oraciones que poseen unidades independientes. Algunos nexos son los siguientes: y, en, ni, o, pero, sin embargo, no obstante. Va a depender de cuál va a ser la funcionalidad que yo le quiera dar a estas dos oraciones, cómo yo las voy a querer unir, porque dependiendo de ese deseo de unión va a depender el tipo de nexo que yo quiera agregarle a la oración. Por ejemplo, las serpientes son seres carnívoros y pueden tragar presas más grandes que ellas. Es decir, en este caso, las oraciones están separadas, poseen verbos independientes y se unen por medio de una letra I. Tienes que cancelar pronto las deudas o te embargarán el salario. Tenemos dos oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque tenemos dos verbos. ¿Okay? Y en este caso también poseemos diversos predicados para cada tipo de oración y están unidas por un nexo, ¿verdad? En este caso sería o. Existen diversos tipos de oraciones compuestas. Lo que mencionaba anteriormente son las clases de la forma en la que yo quiero unir estas oraciones. Por ejemplo, las oraciones copulativas son aquellas que indican una unión o una suma a esa oración. Por ejemplo, Juan come y Pedro mira. Son dos oraciones que están separadas, que cada una posee su verbo, cada una posee su sujeto y se unen, o sea, por una frase copulativa, que en este caso
Los nexos más frecuentes son y, o ni. Adversativa, en este caso va a expresar una oposición o contraste. Por ejemplo, los más comunes son pero, si no, sin embargo, ahora bien, no obstante. Ejemplo, estudió mucho, pero no aprobó. Vemos que son dos oraciones simples, ¿verdad? Estudió mucho y no aprobó. Pero a la hora de yo combinarlas, se convierten en unas oraciones compuestas coordinadas de tipo adversativo, porque indica una posición. Estudió, pero no aprobó. ¿Verdad? Depende mucho de la forma en la que yo las voy a unir, le voy a dar un sentido completamente distinto, ¿verdad? Por eso es que es importante identificar qué tipo de nexo o dentro de qué categoría entra ese nexo para yo poder agregarlo y que esta oración tenga la forma exacta de la idea que yo quería transmitir. Algún otro ejemplo, la disyuntiva, son significados que se excluyen entre sí, o, o bien, ¿verdad? Ven pronto o me iré, ¿verdad? Distributiva es una referencia a una elección alternativa, ¿verdad? Bien ríe, bien llora. Es una elección entre alguna de las dos, que en este caso es una oración simple, ríe y llora. Pero si yo le agrego este tipo de nexo gramatical, bien ríe, bien llora, estoy haciendo una oración compuesta, coordinada, distributiva. La explicativa lo que hace es aclarar un significado de lo anterior. ¿Okay? Por ejemplo, es decir, esto es, o sea, Luis murió. Es decir, María envidió. Por último, tenemos las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas en realidad son las más difíciles de identificar porque es una oración, ¿verdad?, que está compuesta, eso sí, por dos proposiciones, por dos ideas. En oraciones anteriores, ¿verdad?, compuestas, pudimos ver que, por ejemplo, había oraciones yuxtapuestas que tenían 3 verbos. Podemos también agregar en oraciones compuestas coordinadas más de 3 verbos. Sin embargo, las oraciones subordinadas solamente pueden tener 2 proposiciones. ¿Por qué? Porque tiene que haber una proposición general que posee un pensamiento completo y tiene que haber una proposición subordinada que no tiene sentido pleno y que por eso es dependiente de la principal para adquirir significado. En resumidas cuentas, para una oración subordinada, para que sea efectiva, tengo que tener una idea principal, que esa va a ser la proposición principal. Tengo que tener también una proposición subordinada. Su palabra lo infiere, que depende de la oración principal para que tenga sentido. Esto es contrario a todo lo que vimos anteriormente con las oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque la yuxtapuesta y la coordinada son oraciones que poseen sentido por sí solas, ¿verdad? Puedo colocar estas oraciones aparte y si yo las leo por separado, cada una va a tener un sentido. Pero las oraciones subordinadas son más difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque tiene que haber una que tenga sentido y la otra por sí sola no va a tener sentido. Veamos este ejemplo. Deberías apreciar el regalo que te hizo Berta. ¿Okay? Tenemos una proposición principal que va a ser deberías apreciar el regalo. Y la proposición 2, que es la proposición subordinada, es que te hizo Berta. Si yo coloco estas dos oraciones por separado y las leo, puedo ver que la primera oración tiene un sentido completo. Deberías apreciar el regalo. Pero la segunda, si yo la leo por separado, que te hizo Berta, no tiene un sentido. Esta oración
posee sus elementos gramaticales, pero por sí sola no posee significado. Entonces, es importante poder identificar este tipo de oraciones subordinadas. Inclusive al principio habíamos visto un ejemplo que era el de las plantas. No sé si habrán recordado, vamos a retomarlo. El ejemplo era: las plantas que viven en climas secos son grandes y vistosas. Habíamos visto ese ejemplo al principio, en las primeras diapositivas. En este caso habíamos dicho que había una oración subordinada, adjetiva, que es que viven en climas secos. ¿Okay? Tenemos el sujeto, las plantas que viven en climas secos. ¿Okay? Todo eso es un sujeto. Son grandes y vistosas es el predicado. Inclusive posee su núcleo que es son. Pero veamos si yo separo las oraciones. Las plantas son grandes y vistosas. Ahora, ¿por qué lo estoy separando de esta forma? Porque en la oración que vimos en las primeras diapositivas estaba separado por paréntesis, que viven en climas secos. Por eso es que son dos oraciones completamente aparte. Ahora, si yo coloco que viven en climas secos, esa oración no tiene, inclusive no podría denominarse una oración, ¿verdad? Esa frase no posee significado. Por lo tanto, cuando este tipo de frases no poseen significados y yo sé que existe una oración, lo que yo hago, y sé también que es una oración compuesta, es separarlas. Si yo sé que hay una que no tiene sentido, eso quiere decir que la oración es una oración subordinada. En este caso, para resumir, ¿verdad? A continuación, vamos a verificar tres tipos de oraciones subordinadas. Las sustantivas funcionan como sustantivo, adverbiales funcionan como adverbio y adjetivas funcionan como adjetivos. Algunos ejemplos: me gusta que vengas pronto. ¿Cómo identifico yo entonces una oración subordinada? Separándolas. Separo las oraciones por los verbos. Me gusta es una oración que posee un sentido. Que vengas pronto es una oración que posee también un verbo, vengas, pero que por sí sola no posee sentido. Que vengas pronto. Bueno, pero ¿qué? ¿Verdad? Entonces, si esta oración no posee sentido, es una oración subordinada. En este caso, tiene la preposición 2, ¿verdad? Que sería la oración subordinada, y la oración principal, que sería me gusta. Pasa igual con la siguiente oración. Me dijo que no vendría, ¿verdad? Es muy similar, es de tipo sustantiva. Las adverbiales, por ejemplo, lo hice cuando me dijiste. Si yo las separo, yo pongo de primera oración lo hice. Este tipo de oración es un tipo de oración impersonal. No posee sujeto, pero yo lo infiero. Yo lo hice. Entonces, en este caso, el sujeto sería yo. Posee sentido completo. Con relación a la segunda, cuando me dijiste, ok, si yo leo eso por separado, yo voy a comprender que esa oración o esa frase, más bien, no posee un sentido. Cuando me dijiste, pero ¿qué? ¿O qué? ¿O qué pasa con esa oración? ¿Verdad? Y eso suele pasar muchas veces cuando redactamos. Cuando nosotros redactamos, normalmente solemos abusar mucho de las oraciones subordinadas y en muchos casos pierde sentido la oración. ¿Por qué? Porque al no saber identificar los verbos, los sujetos, los predicados de la oración, las oraciones van perdiendo su sentido, y esto hace, inclusive, la mayoría de oraciones subordinadas podemos identificarlos que son las oraciones más largas de un párrafo. ¿Por qué? Porque yo pretendo extenderme tanto y tanto y tanto que la oración por sí sola va a ir perdiendo un sentido. O sea, la forma como tal de yo hacer oraciones compuestas es
que por sí solas brinden una idea más clara, que por sí solas tengan sentido, inclusive como conjunto, no ya como unidad, sino como conjunto. Y a la hora de yo hacer tantas oraciones compuestas, porque los puedo hacer, puedo incluir 3 oraciones compuestas, yuxtapuestas, puedo hacerlo. Sin embargo, no se recomienda con este tipo de oraciones las subordinadas porque por sí solas y ya son complejas, pero si yo agrego más y más y más, pueden perder todo el sentido como conjunto. Entonces, es importante, como para retomar el módulo, saber identificar los verbos de las oraciones, ¿verdad? En resumen, también identificar que este verbo concuerde con el sujeto de la oración. Saber que la oración está compuesta por 2 elementos, sujeto y predicado. Saber también que existen oraciones compuestas, que existen 3. Las 3 son yuxtapuestas, coordinadas y oraciones subordinadas. Que la yuxtapuesta se une por un signo de puntuación normalmente. Las coordinadas se unen por algún nexo gramatical y las subordinadas son oraciones que se unen pero que van a estar, una depende de la otra, ¿okay? Es decir, una posee un sentido completo y la otra no. La otra va a depender de la primera. Se recomienda entonces, a la hora de hacer oraciones subordinadas, solamente utilizar 2 tipos de oraciones, una la frase principal y otra la frase que va a ser subordinada. Las oraciones compuestas, coordinadas y oraciones compuestas yuxtapuestas, sí puedo agregar más de 3 oraciones. Sin embargo, considerar también cuál es la idea de ese conjunto de oraciones, de que no sobrepase los detalles, que para eso mejor puedo hacer 2 oraciones distintas, pero ya separadas por un punto y seguido, y entre otros aspectos que vamos a ir verificando más adelante a la hora ya de construir párrafos, porque claramente sabemos que los párrafos son un conjunto de oraciones, que un párrafo tiene que tener una idea principal y una idea secundaria, pero eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente presentación.